El siguiente webinar se realiza desde la Fundación Ciudad del Saber en Panamá con la colaboración de la Comunidad del Mercado Urbano. Comprometidos con la sostenibilidad ambiental y la promoción de productos naturales pensados para el cuidado de la salud, a través de estas conferencias mantenemos el intercambio del conocimiento que se da entre los miembros de la Comunidad de Ciudad del Saber. Muchas gracias a todos por ser parte de este webinar. Este webinar en donde queremos compartir nuestra experiencia de más de 17 años en el proceso de elaboración de compost casero. Pero ¿por qué es importante que nosotros le demos una atención a los residuos orgánicos que generamos? Porque en la cantidad que se producen diariamente, entre el 35 y el 50% en peso es residuo orgánico que va a salir ya sea de nuestra cocina o del área de patios, jardines, el que puede tener pues en casa este tipo de facilidades. Entonces, este peso de material, si nosotros logramos convertirlo en este compost, vamos a evitar que se convierta en basura y que llegue a un vertedero donde va a desplazar espacio que se puede ahorrar para depositar aquellos materiales que en efecto no podamos ni reciclar ni compostar. Entonces, ¿qué es el compost? El compost es el resultado de un proceso natural de descomposición de la materia orgánica. No actúan ningunos agentes ni químicos ni agentes artificiales. Es un proceso natural en que la microflora, la microfauna se va transformando y obtenemos un producto rico en nutrientes que llamamos compost o abono. Entonces nosotros para hacer este abono no necesitamos nada que no tengamos ya en casa. Lo primero, vamos a tener que ir guardando la materia, digamos, orgánica que vamos descartando, ya sea de la cocina o ya sea del patio. Usamos vasijas plásticas para ir almacenando en la cocina en la medida que voy cortando, picando. En esa misma manera voy poniendo los materiales tal que al final del día ya tengo una cantidad. A veces los puedo guardar por una mayor cantidad de tiempo. Podemos también utilizar cajas de cartón, podemos usar los dispensadores que están hechos en periódico de huevo o de bebidas. Entonces, para hacer la compostera hay diferentes modelos. Yo tengo aquí un modelo prototipo para poder explicarles de una manera sencilla. Utilizamos para este modelo de compostera que se hace sobre el suelo, porque es más que nada trabaja con el aire, vamos a utilizar palitos secos para la base, ¿ok? Entonces, estos son los materiales, los que tenemos ya aquí. Como ven, necesitamos en los residuos orgánicos, si tienen cajas, dispensadores, palitos, hojas secas y su compostera. Vamos a empezar el proceso. Colocamos una cama de palitos secos para permitir que el aire entre por la compostera, ¿ok? Entonces, si movemos un poquito para atrás, Davinia, vamos a hacer un refuerzo de los materiales que sí podemos utilizar en la compostera y lo que no. Lo que sí podemos utilizar son todas las cáscaras de verduras, de frutas, de legumbres, residuos de cocina que no tengan ni grasa, ni salsa, ni aceite, poda de jardín, hojas secas, palitos secos, aserrín. No debemos colocar en esta compostera, que es una compostera casera, ni huesos, ni pellejos, ni residuos de marisco, ni espinas, ni escamas, ni aceites, ni salsa. Y por supuesto, ningún desecho que no se pueda descomponer. O sea, ni plásticos, ni vidrio, ni metales, nada de eso va en la compostera. Únicamente residuos orgánicos y lo que no podemos pues colocar, tenerlo en mente. Me pasan la lista: bolsitas de té, residuos de café. Ahí está claramente lo que sí en las imágenes y lo que no. Podemos seguir, allí está claramente. Pueden verlo, lo que sí, lo que no. ¿Qué es lo importante al hacer un abono orgánico? Tiene que haber una buena mezcla de lo que llamamos materiales chocolates y de lo que llamamos materiales verdes. Los materiales verdes, que son los residuos que van a salir de casa, incluyendo también la poda de la hierba, están ricos en nitrógeno. Y los desechos, los residuos chocolates, como las hojas secas, los palitos, el aserrín, el cartón, son ricos en carbono.
Entonces tiene que haber una mezcla adecuada de estos dos materiales para que el proceso de descomposición se dé de una manera fluida. Entonces, ¿cómo arrancamos? Seguimos ahora, luego que ya tenemos la compostera, ponemos la cama de palitos para que entre siempre aire por debajo. Esta primera cama, ustedes la hacen de 5 centímetros. Posterior a ello, aplican una primera capa de desechos orgánicos que han sacado de la cocina. Aquí les presento el caso del huevo. El huevo, preferiblemente lo trituramos con la mano para que el proceso sea más fácil. Las cáscaras de guineo y de plátano, lo ideal es cortarlas nuevamente para que el proceso de descomposición sea más fácil y más rápido. Porque de repente queremos tener un abono listo en 3 meses, entonces tenemos que facilitarlo. Si tenemos un abono en 8 meses, pues el proceso se va más lento, tenemos espacio. La cantidad de material orgánico que colocamos es de alrededor de 2 centímetros. Por eso, dependiendo del tamaño de su compostera, ahí está perfecta esa imagen, dependiendo del tamaño de su compostera, va a ser la cantidad de material que ustedes tienen que acumular. Yo por lo menos tengo composteras que son de 1 metro cúbico. Así que yo tengo que guardar una gran cantidad de material para poder hacer una cama de 2 centímetros. Una vez que colocamos la cama de 2 centímetros, colocamos una capa de material chocolate. Como les digo, puede ser hoja seca, pueden ser acerrín, pero también pueden ser pedacitos de papel manila. Podemos poner los niños a cortar ese papel manila, a rasgar las cajetas, así hacemos algo psicomotor o nosotros mismos. Y esa capa de 3 centímetros, una vez que está lista, se repite el proceso y vuelvo a colocar otra capa de material. Y esto, en la medida que lo voy haciendo semana por semana, al transcurrir la primera semana, yo tengo que voltear este compost. Yo tengo que traer lo de abajo hacia arriba y viceversa. ¿Para qué? Para que esa cantidad de microorganismos que necesitan oxígeno, digamos, puedan descomponer este material. En la medida que el compost está más abajo o en el medio, no entra mucho oxígeno. Así que empiezan a actuar, son bacterias anaerobias en lugar de las aerobias. Por eso, ustedes ven allí que en esa compostera, lo que nosotros utilizamos para oxigenar es colocar tubos, pueden ser tubos PVC, y de esa manera yo voy a garantizar que mi compostera en la parte interna pueda tener una mejor circulación de oxígeno o de aire. Porque el compost es un compost que se trabaja a base de bacterias que necesitan oxígeno, que se llaman aerobias. Una vez que yo tengo este proceso, dependiendo del tamaño de la compostera, se va a dar ese proceso de descomposición. Como vemos en la gráfica, en ese primer proceso que se da de descomposición, la temperatura empieza a subir. Esa temperatura va a llegar a niveles de hasta 70 grados centígrados, donde la producción bacteriana va a llegar a su pico, ¿ok? Luego la temperatura empieza a bajar, vamos a una fase de mesofilia, y ese proceso va a ir dándose hasta que ya llegamos a una etapa de maduración. Cuando llegamos a una etapa de maduración, estamos con una temperatura prácticamente ambiente, menos de 35 grados. ¿Cómo yo me doy cuenta que mi compost se está produciendo bien? Bueno, lo primero es que durante el proceso nosotros vamos a mirar que hay un cambio de color, pero también una reducción en el tamaño de los materiales que yo deposité. En la medida que yo semanalmente, se puede hacer el volteo del material, lo pueden hacer de 2 a 3 veces por semana. Nuevamente va a depender si tengo una compostera más grande o pequeña. Una compostera más grande va a requerir mayor volteo del material.
No les comenté que la compostera, cuando la hacemos sobre el suelo, debemos colocarla en un lugar donde le dé sombra, pero que no sea oscuro. Tiene que recibir algo de sol. Cuando es periodo de lluvia, esa compostera no se puede mojar. Así que tenemos que buscar cómo taparla. Y si tenemos un alero en la casa, entonces podemos colocar la compostera sobre el suelo y el alero nos va a evitar que se moje. Importante mantener la humedad de la compostera. La compostera, como esta hoja, si la compostera no tiene humedad, la hoja está seca, se va a demorar en descomponer. Si por otro lado yo tengo una compostera muy húmeda, eso lo que va a ocurrir es que se va a podrir en lugar de descomponerse y hacer un abono. Al final también es un abono, pero el proceso es mucho más lento. Entonces tenemos que ver que podemos ir monitoreando nuestra compostera, observando el cambio de color de las cosas que hemos depositado, que se van a poner oscuras, observando que van a disminuir el tamaño y que entonces ese proceso va bien encaminado. Como ustedes ven, nosotros contamos con todos los materiales en casa, ¿ok? Importante es que al hacer vamos a quedar ahí en los modelos, al hacer una compostera o al tomar el compromiso de hacer abono casero, tenemos que ser persistentes, porque la compostera tiene que tener sus cuidados. Tenemos que hacer su volteo, tenemos que evitar que se moje, tenemos que evitar que en la época seca le dé el sol y se seque. Cuando viene la época seca, nosotros vamos a tener que rociarla como si fuera una planta. Le vamos a echar agua y vamos a voltear. Le vamos a echar agua y vamos a voltear. Eso con la finalidad de poder mantener la cantidad de microorganismos necesarios para que el proceso se dé en forma natural. ¿Cuánto demora un proceso para obtener compost? El mínimo puede ser de 3 meses si tenemos una compostera pequeña y si tenemos todo este cuidado de picar las cosas para que el proceso sea más rápido. Si usamos una compostera, digamos, de jardín de 1 metro, el proceso puede tardar de 6 a 8 meses. Sin embargo, dependiendo cómo hagamos la compostera, nosotros podemos empezar a cosechar en una compostera grande a partir del 3er mes. Aquí les traje un compost, no sé si lo pueden ver, esto está en proceso. Este que está aquí lleva 2 meses en proceso, ¿ok? Este que está aquí, como lo pueden ver, este que está aquí, miren, esto es, nadie pensaría que es compost, parece tierra, ¿verdad? Pero este es un abono hecho en casa, rico en nutrientes, y créanme que yo no les miento, que el vivero que tengo, toda la tierra que se usa, bueno, es compost, porque el compost es tierra. Y la riqueza hace que estas plantas crezcan y estén de un color verde, que es un indicativo de su salud biológica. Entonces, empezar una compostera lo podemos hacer mañana, si reservamos hoy los materiales orgánicos que salieron de la cocina. Los modelos para hacer, ya Davinia nos mostró, no se necesita gastar, podemos utilizar malla de gallina, podemos utilizar malla cuadriculada y simplemente le damos la vuelta y la ponemos en el patio. Podemos usar unos palitos de escoba vieja y usamos una malla de mosquito. Si estamos en apartamento, que ese es un video que debo, si estamos en apartamento podemos usar tanques de 5 galones. ¿Qué hacemos con los tanques? Les vamos recuerden que este compost trabaja con microorganismos que necesitan oxígeno, es decir, bacterias aerobias. Necesitamos en este tanque perforar agujeros con un taladro en cantidad suficiente para que el proceso, que va a ser el mismo que tenemos aquí, se dé. La tapa también se le perforan agujeros. Como sabemos que pueden entrar algunas alimañas, porque esto es así, estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de un ecosistema, podemos entonces forrar el tanque con una malla de mosquito.
La malla de mosquito va a permitir que entre el oxígeno, pero va a impedir que entre algún tipo de alimaña que nosotros no queramos dentro de la compostera. El proceso en un tanque es básicamente el mismo, solo que allí, una vez que se llene, ya lo tapamos, queda listo y hay que esperar un tiempo de 2 meses hasta que el compost esté listo. Bueno, creo que hasta aquí he cubierto con bastante detalle el proceso. Sé que tienen que haber muchas preguntas y dudas y estamos aquí para eso, para poder atenderles y ayudarlos a que den este paso importante de valorizar esos residuos orgánicos que generamos todos en casa. Marisol, hay varias preguntas. ¿Te las voy diciendo? Sí, claro, ándamelas diciendo y las voy contestando. Dice, ¿la compostera se puede colocar sobre el piso de cemento? Sí, se puede colocar sobre el piso de cemento. Importante es que tenga una altura, ¿ven? Una altura aquí para que pueda entrar el oxígeno por debajo. Ok. A ver, ¿qué más? Dice Liliana, una consulta, ¿el compost no lleva tierra? Me aclara, por favor. No, el compost es el producto de ese proceso natural de descomposición de esto. O sea, esto que está aquí y esto que está aquí se convirtió en esto. En esto que sí es tierra, porque esa es la manera como en la naturaleza se va regenerando el suelo, se va regenerando la capa de suelo. Cuando las hojas caen, cuando las ramas caen, eso se va descomponiendo y se va convirtiendo, es como decir, vuelven a su origen. Así que este compost se convierte casi en una tierra. Claro, sí se puede mezclar con tierra cuando usted lo va a aplicar, pero no mientras lo está haciendo, porque para mí sería como una pérdida de recursos, porque usted obtiene el compost y sí lo puede mezclar después con la tierra de su patio y eso le va a hacer que esa tierra sea más permeable, lo que le va a permitir que crezcan mejor las cosas, que no se empantane, o usted puede mezclarla en el macetero con tierra negra, pero al final este compost es tan rico que yo, como les digo, siembro directamente las plantas en él. Eso sí, una vez que el compost está maduro, hay que esperar 2 semanas para que la acidez del compost baje. Si inmediatamente lo aplicamos, vamos a quemar la planta. Alejandra nos solicita si podemos poner de nuevo los síes y noes del material a usar. Lo ponemos al final y si quieres seguimos con las preguntas. Óscar pregunta que si se puede hacer en una llanta grande de auto. Claro. Recuerden, aquí el ingenio y la creatividad son sumamente valiosos. Si yo tuviera que utilizar una llanta para hacer lo que en efecto se puede, lo que tenemos es que ver que le entre oxígeno, ¿ok? Entonces habría que perforar la llanta. Si después vamos a ir llenando todo, vamos perforando la llanta para que pueda entrar oxígeno porque esa llanta es enorme. Claro que sí. Luego, Alessandra dice que no se puede, bueno, le contesta a Alejandro que no se puede poner nada de desechos de carne, huesos, pellejos y nada de restos de animal. Exactamente, Alejandro. Luego María pregunta que dónde puede ver los tipos de compostera. María, cuando finalicemos, mañana a esta misma hora, a la 1, recibirán todos un correo electrónico y van a tener 3 días para poder ver el vídeo tranquilamente. De todas formas, lo editaremos y lo subiremos a YouTube. Así que tanto para María como para Alejandra, que preguntó antes sobre los materiales, van a tenerlo todo también en YouTube, sin problema. A ver qué más cositas hay por aquí. ¿Cómo evitamos que se llene de cucarachas o animales? Ok, la técnica que yo utilizaba para eso es que cuando uso yo uso malla de gallina y utilizo sedazos viejos que se han dañado y cubro la malla de gallina con el sedazo y eso evita que entren cucarachas. Pero ¿qué es importante para que no entren estas alimañas? Importante es el volteo, o sea, esa oxigenación que le tenemos que dar. Importante es
que no se, o sea, esto ocurre, como me ha pasado miles de veces, no les voy a mentir, cuando no he tenido el cuidado de tapar la compostera y se empapa. En ese momento que eso se empapa y que lo que ocurre es un proceso de putrefacción, allí entran las alimañas, en ese momento. Entonces es importante cubrir con malla, mosquito, ya sea que usen un cajón con pallet, como vieron ahí, que usen una malla de gallina, y su tapa. Y su tapa, que puede ser en verano una tapa forrada en malla, y en invierno pues ya una tapa más cerrada. Federico pregunta que si despide algún tipo de olor. No debe haber olor. Si hay olor es que está podrido, y ahí tenemos, miren, cuando la compostera se pudre, o sea que está todo pudriendo, si está muy húmedo, ¿qué creen que tenemos que hacer? Tenemos que colocar material seco, chocolate. Colocamos, si de repente ya no tenemos hojas secas, conseguimos un poquito de acerrín y colocamos ese material chocolate para poder ayudar que esa humedad salga y nuevamente empiecen a crecer las bacterias anaerobias en la cantidad que aerobia en la cantidad que se necesita. Mariel Sanjur también le ayudó a aclarar el tema de los olores. Y Aníbal pregunta, ¿no debe estar a la intemperie el tanque de composta? No, no tiene que estar a la intemperie, puede estar en la sombra, como me preguntaron, en un alero, digamos, sobre la acera. Es importante que le llegue sol. Ella puede estar, es necesario sí que esté en la sombra, porque cuando tenemos días muy fuertes de sol, pues se nos va a secar. Pero una vez, si uno le da los cuidados de humedad adecuada, el proceso se va a dar y no va a oler mal. Solo va a oler mal si se nos pudre. Al utilizar los tanques de 5 galones, ¿se debe llenar a su capacidad o se pueden añadir las capas semana tras semana? Se pueden llenar hasta su capacidad, porque lo van a ir volteando. En el proceso que se va llenando, acuerden que tienen que ir volteando. Entonces, cuando ya se llena, lo tapa y espera hasta que el compost esté listo. Damie dice, disculpas, perdí el inicio. Entiendo que el compost es solo los desechos orgánicos. Sí, los desechos, los residuos orgánicos que salen de la cocina, que ya vimos que hay una lista de lo que sí y que no, la poda de jardín, las hojas secas, los palitos, acerrín se puede usar cartón, se puede usar café, se puede utilizar estos dispensadores todos partiditos en esa compostera. Tomás dice, he leído que el compost genera líquido que se debe captar y usar como nutriente. Ok, eso ocurre, el líquido, si la compostera se mantiene en la humedad adecuada, nosotros no vamos a recoger ese líquido en ese proceso. Si hacemos un compost que es con la técnica distinta, que es anaerobio, en donde las bacterias que actúan no necesitan oxígeno, en ese tipo de casos, allí sí se genera lo que se llama un lixiviado, ¿ok? Yo hago una combinación de un proceso anaerobio con un proceso aerobio. ¿Por qué? Porque yo voy llenando esta vasija con material orgánico y la tapo. Cuando yo la tapo, yo acelero ese proceso anaerobio, que son una de las primeras etapas que se tiene en el proceso de composición, que es cuando sale el agua. En ese momento, ahí se forma un lixiviado. Ese lixiviado es rico en nutrientes. Y en efecto, uno puede optar por ese lixiviado, digamos, aplicarlo también como una especie de abono. Y se pudiera guardar para aplicarlo como abono. Pues en este momento yo lo único que hago es que lo echo sobre el suelo donde sobre el macetero donde tengo las plantas. Pero en este compost que es aerobio, no vamos a obtener lixiviado. Obtenemos el lixiviado si hacemos este proceso en que tapamos y que no hay bacterias aerobias sino anaerobias haciendo el trabajo de descomposición, que es natural también. Bueno, Oscar pregunta que si el arroz cocido se puede compostar. Claro que sí, miren, todo lo que es desecho de comida, que siempre tratamos de decir a la gente que, claro, debemos comernos todo lo que nos servimos, pero cualquier residuo de comida que no tenga salsa, que no tenga lácteos, que no tenga huesos, carnes, pellejos, aceites,
se puede colocar en la compostera. Claro que sí, el residuo de arroz, el residuo de poroto, de lenteja, todo eso puede ir en la composta. Damie pregunta sobre el tanque de 5 galones, que si los agujeros deben estar únicamente en la parte superior. No, los agujeros deben estar no alrededor y en la parte superior. Y podemos también colocarlos en la parte de abajo porque el tanque tiene una pequeña distancia de la base. Entonces lo forramos nuevamente, les doy el dato que lo forran con la malla, que ahora no sé dónde la puse, lo forran con la malla de mosquito y de esa manera impiden que entren alimañas. Pero el proceso se va a dar igual y es la posibilidad de hacerlo lo que llamamos nosotros composteras internas para apartamentos. Isaac pregunta que si es posible que el compost pase de 70 grados. Si es así, ¿pueden morir los microorganismos? ¿Y qué habría que hacer en ese caso? No, en este caso, lo que más, la temperatura, digamos, más alta es 70 grados centígrados. Y lo que ocurre es que hasta esa temperatura es como quien dice que las bacterias alcanzan el mayor número de producción. O sea, va a haber millones de bacterias a esa temperatura. Luego la temperatura, como vieron en la gráfica, empieza a decaer. Cuando la temperatura decae, eso significa que también decae el número de bacterias. En efecto, como él dice, arriba de 70 sí las vamos a matar, pero como este es un proceso natural, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque ese proceso natural nosotros lo estamos aligerando a nuestro beneficio, pero es un proceso que se va a dar independiente de nosotros. Lía dice, ¿qué pasa si he dejado el compost en pausa? No le he agregado materiales orgánicos en un tiempo. ¿Aún se puede usar? Claro que sí, siempre se va a poder usar el compost. Si lo dejó a medio palo, eso no es problema. Una vez que ella le vuelva a introducir materiales, residuos orgánicos frescos, verdes, acuérdense los nitrógenos, los verdes, los chocolates, los que tienen carbono, y empieza a hacer esa mezcla, ese material que está ahí abajo, que no es que el proceso de descomposición se para de completo, lo que pasa es que el proceso va a ir más lento, y nosotros lo que queremos es utilizar el compost para poder hacer nuestro vivero, nuestro jardín, nuestro huerto. Entonces no pasa nada. Bueno, aquí hay preguntas sobre que si tiene que estar tapado y que si tiene un compost de un mes con residuos recolectando, ¿puedo usarlo o ya es descartable? Si no, esa pregunta no la entiendo. El proceso para obtener el compost demora más o menos 3 meses. ¿Ok? Si ya yo tengo ese compost, digamos, yo tengo una compostera llena, como están las imágenes, yo puedo empezar a cosechar el compost de la parte de abajo. Por eso en los modelos que mandamos, algunos tienen una puertita y en esa puertita yo puedo ir sacando el compost que ya está maduro. Cuando yo termino una compostera grande, como en mi caso, esa compostera yo la termino a los 8 meses, queda llena. Yo la volteo y la dejo ahí. Probablemente en un mes más, yo entonces cosecho todo el compost. ¿Por qué la dejo un mes más? Para que la materia que todavía no se ha determinado de descomponer, se descomponga. Y Beth dice que el lugar donde ella vive tiene una compostera y está llena de gusanos que se comen lo que colocan allí. Que sí es bueno tener los gusanos para el proceso de descomposición. Sí, bueno, en el proceso de composición, los gusanos son fundamentales, porque los gusanos, ellos van degradando la materia orgánica y su excreta es nitrógeno. Entonces, sí son las lombrices, que más que nada no son gusanos, sino lombrices, son necesarias en la compostera. Yo no, o sea, hay gente que le da de repente miedo, pero si yo meto la mano en la compostera, voy a ver esas lombrices, voy a ver la biodiversidad. No son las bacterias, son las más importantes, pero hay esta otra fauna que ayuda en ese proceso. Aníbal pregunta que si papel blanco como papel bond funciona como material chocolate. Lamentablemente no, porque este papel estaba hecho con químicos. Entonces, solo que fuera un papel que te diga 100%
reciclado, digamos, de plátano o de banano, que son unos chocolates, ese sí se puede usar porque ahí no se usó químico para hacerlo. Pero cuando vemos un papel blanco, ese papel para tener ese color ha sido blanqueado con algún químico. Entonces el papel blanco no. Lizzy te pide que le recomiendes cómo hacer compost en la tierra, que ella lo intentó, pero que no había caído en cuenta que debía taparlo de la lluvia. Sí, exacto. Y ella misma, además de preguntarte sobre recomendaciones cómo hacer compost en tierra, te dice que si no hay problema con echar restos de comida con sal, azúcar, pimienta. No, en ese caso no, porque no es que lo estamos echando concentrado, sino que va mezclado en el alimento, en lo que no hemos comido. Y el azúcar, digamos, se va a descomponer porque igual es algo natural. ¿Y tienes alguna recomendación para hacer compost en tierra? Ajá, sí, claro. Bueno, era lo que nos iba a repreguntar, si lo que me quiere ella decir es que abriendo una fosa podemos hacer compost. Sí, podemos hacer compost en fosa, pero ese compost que se va a hacer en fosa o ese abono es anaerobio. ¿Por qué? Porque no le va a entrar oxígeno, sino únicamente a la parte que está arriba. Cuando hacemos una fosa para obtener abono, que ya es un abono anaerobio, nosotros tenemos que garantizar que ese hueco no se llene de agua, porque si se llena de agua, eso se va a podrir y nunca se va a convertir en abono. Tenemos que desviar el agua de la fosa y tenemos que taparlo. Y ese compost, si va a generar lixiviado, como nos dijeron, creo que nos dijo, no sé si fue Alejandro o alguien hace un momento, pero ese lixiviado, siempre y cuando estamos hablando de residuos orgánicos, no va a hacerle daño al suelo, o si hubiera una fuente de agua abajo, porque estamos hablando de residuos orgánicos sin químicos. No sé si eso responde, pero sí se puede obtener abono haciendo una fosa, solo que el proceso es un poco diferente. Tomás pregunta que hay quienes hablan de usar lombrices para acelerar el proceso, que sí es cierto, y luego más adelante pregunta que dónde conseguir las lombrices. Ok, bueno, sí, claro que sí, es lo que se llama lombricultura. La lombricultura ya, o sea, nosotros acá en el proceso natural vamos a tener lombrices, vamos a llamarle así lombrices criollas, pero cuando ya uno quiere hacer un compost a través de la lombricultura, entonces hay que cultivar las lombrices. Y esa es una técnica y ese abono también es superior, pero las lombrices necesitan mucho cuidado. Por eso yo no he tenido ninguna cama con lombrices, porque eso sí necesita más cuidado. Si uno tiene el tiempo para dedicarle, entonces uno compra las lombrices. Creo que aquí en Panamá la que más se usa es la lombriz californiana, que es una lombriz roja. Eso pues lleva otro proceso. Es otro proceso, ellas se les hacen unas camas y se alimentan con materia orgánica y el abono es, imagínense, concentrado de miles de lombrices, eso que sale cuando ellas excretan. Pero sí, claro que se puede hacer también. Maribel pregunta que cuando le coloca el tubo de PVC, que si debe perforarlo. Sí, se puede perforar para que le entre oxígeno, claro que sí. Si el tubo es más grande, no se necesita, pero si es un tubo pequeño o varios tubos, yo lo que hago es, yo no los perforo, sino que como mi compostera es grande, yo le pongo varios tubos PVC y la revuelvo y vuelvo y pongo los tubos. Pero sí, se pueden perforar, claro que sí. Daniel dice que en la agricultura tradicional se guían por las fases de la luna, que si para el compost recomienda alguna fase lunar para el volteado. Ay, ese tema de la fase de la luna lo debo. Realmente, en mi experiencia, lo único que yo puedo decirles para que esto funcione igual para que crezcan las plantas es hacer las cosas con amor. Si uno hace las cosas con amor y uno le habla a las plantas y yo, o sea, le hablo al compost y le digo, lo revuelvo que me va a quedar bien, nunca me he fijado en esa fase. A lo mejor puede que tenga algún efecto, pero yo no para mí ha pasado desapercibido.
Tomás pregunta que si hay que echar cal. ¿Sí, cómo? Cal. ¿Hay Si que le echar echas cal? no, cal, no. Nosotros usamos cal, realmente, digamos, aquí en Panamá se usa mucho la cal para las letrinas y eso lo que hace es un poquito matar ese proceso y el olor. Entonces, en este caso, no usamos cal. Esther dice que tiene muchas lombrices en su patio, que si puede tomarlas y agregarlas al compost. Yo digo que sí, que ella puede ponerlas allí en el compost y se va a dar cuenta cómo se lo van a ir comiendo todo lo que hay ahí. Claro que sí, las lombrices son parte de ese proceso que ocurre a expensas, porque nosotros no tenemos nada que ver, ellas son parte de ese proceso de descomposición de toda la materia orgánica que nos rodea. Hay preguntas sobre los materiales orgánicos. Entonces, Yaribet pregunta que ella hierve las cáscaras de papas y de plátano para echarle a las plantas, que si eso mismo lo puede echar en el compost. Claro que sí, no pasa nada, no pasa nada. Porque si estamos hablando que usamos residuos orgánicos, por ejemplo, como el arroz, la lenteja, que han pasado por un proceso de cocción, no pasa nada. O sea, claro que se pierden algunos nutrientes cuando uno hace eso, pero siguen habiendo suficientes nutrientes para nuestro compost. Así que claro que sí los puede colocar. Carla Quintero dice, si mi compostera es de aproximadamente de 1 metro de alto, o sea que me tomará mucho tiempo llegar hasta arriba, yo igual puedo seguir poniendo y cosechando, o sí, Claro. o debo en algún momento dejar de ponerle desechos para que el proceso se complete. He escuchado que cada vez que echamos se corta el proceso. No. Si, por ejemplo, yo tengo una compostera grande, como los modelos que ya se habían y que ellos después van todos a poder ver, si yo le hago una puerta en la parte de abajo, o incluso que les traje para esta malla, los modelos que nosotros estamos viendo, que se puede colocar un sedazo, si tenemos pues una estructura fuerte, yo le puedo colocar un sedazo y la puerta. ¿Eso qué va a hacer? Que ese material más pequeño, que ya está en un proceso de lograrme la modulación, se apila abajo y yo lo puedo sacar sin problema. Yo puedo utilizar la misma compostera todo el tiempo si yo hago la puerta para cosechar. Si yo, como es mi caso, que ahorita tengo muchas composteras al mismo tiempo, yo espero que la compostera se llene, la voy devolviendo y cuando ya está llena, yo espero un mes después que le he revuelto y yo cosecho todo el compost. Creo que en la página de Instagram de FAS nosotros subimos una foto de la última cosecha. Pero no hay ningún problema. Eso no, el proceso no se va a parar en la medida que mantengamos las condiciones necesarias, que son que haya una humedad en el material y que esa humedad no signifique, si algo está muy húmedo y me queda pegado, eso tiene mucha agua. Si yo hago así en el puño y no se pega, esa es la humedad adecuada en la compostera. No pasa nada. Yo, ¿qué les puedo decir? Llevo 17 años haciendo compost y por la agenda tan apretada que a veces uno tiene, he dejado la compostera a su libre albedrío. Y cuando ya me doy cuenta, vengo y la recupero. La recupero echándole más material seco, hojas, palitos, revolviendo y vuelvo a empezar a reiniciar. O sea, un proceso que no se detiene, que cambia de repente de una descomposición aerobia a una anaerobia, que va a demorar mucho más. Y Dalia dice que para sembrar las plantas que si utilizas puro compost o lo combinas con tierra. Como tengo tanto compost, realmente lo ideal es que lo combinen con su tierra, ¿ok? Pero como yo tengo tanto compost y no tenía tiempo de sembrar, entonces yo llené el macetero que no tenía plantas de compost. Así que ahora yo no necesito tierra y por eso uso el compost. Yo no hago la salvedad. Yo no soy, digamos, una especialista en agricultura. Todo esto lo he aprendido, obviamente, si he leído en la práctica y entiendo
pero especialista que si se tiene que mezclar o no, yo hablo de la experiencia. Esta planta y todas las que tengo aquí están sembradas solo con compost. No me ha pasado nada hasta ahora, pero de repente alguien que ya es especialista en agricultura le dice, no, mire, ese compost es mejor que lo mezcle con tierra, porque quizás la fórmula de nutrientes es mejor y va a crecer más rápido. Pero a mí todo me pega, así que por eso es que yo digo que se puede, pero digo yo que se puede, por mi experiencia. Con la mano, con las plantas. Sí. ¿Colocar mucha cáscara de limón puede acidificar el compost? Sí, sí, muy buena pregunta. En la literatura del compostaje, algunas personas recomiendan no utilizar las cáscaras de limón, ni las cáscaras de naranja, ni las cáscaras de toronja. Pero como yo tengo 17 años en que de lo poco que mandamos a Patacón, porque igual tenemos cosas que mandamos, no incluyen nada orgánico, entonces yo dije, no, yo no puedo porque aquí se hace limonada, chicha de naranja, y lo único que yo hago con esos limones es que de repente se pueden cortar, pero hay que ver que si la compostera es pequeña, quizás lo ideal no es colocar 20 limones, sino irlo colocando poco a poco. Pero no pasa nada. O sea, se acidifica un poco, pero a mayor volumen el impacto es menor. Y se hace el compost igual. Bueno, las dos últimas preguntas. Una dice que cuando dice que hay que dejar un mes reposando, ¿significa que lo único que se le debe agregar es agua? Pero hay que estar claro que en el proceso que yo lo dejo un mes reposando es en la compostera que lleno. Si, por ejemplo, yo tengo una compostera pequeña, probablemente esa compostera pequeña, yo antes del mes, digamos, ya se llenó y una compostera pequeña, bueno, esta está muy pequeña, yo revuelvo y lo puedo dejar ahí 2 semanas, si es una compostera pequeña. Si es una compostera grande, revuelvo y lo dejo un mes. Eso cuando la voy a cosechar, o sea, cuando yo hablo de cosechar la compostera, es que yo quito todo el alambre y me queda un cerro en el medio. Pero si yo voy a reutilizar, entonces yo tengo que cosechar. Si es una compostera que es la misma, cosecho por abajo. Y si es un tanque, una vez que está listo, lo volteo y saco todo el compost. Y la última pregunta. Si FAS recibe residuos orgánicos, que no lo vio Lizzie cuando fue a dejar sus materiales. No, FAS no puede recibir residuos orgánicos porque no tenemos una infraestructura para eso. No es lo mismo, y eso tiene que quedar claro, no es lo mismo trabajar una compostera casera con un volumen de materiales controlables a empezar a recibirle a cientos de personas sus desechos orgánicos. Eso no sería posible hacerlo si no se tiene una infraestructura adecuada, que las hay. Pero no podríamos nosotros en FAS jamás empezar a recibir desechos orgánicos. Lo que sí les quiero decir es que para tratar de promover y ayudar a las personas a que den este paso, vamos a tener, y como también un mecanismo nuestro para poder ser sostenibles, vamos a tener composteras para la venta en FAS Panamá. Pronto las vamos a tener. Hoy queríamos tener la primera, pero no está lista. Y vamos a hacer modelos desde muy sencillos a modelos un poquito más elaborados, modelos para apartamentos. Y de esa forma podemos ayudar a que las personas puedan dar este aporte, puedan valorizar estos residuos. Y créanme que si nosotros en Panamá lo hiciéramos, habría un cambio total en lo que respecta al problema del manejo de los residuos sólidos en Panamá. Porque estos residuos son los que ocasionan el lixiviado que vemos en las calles, son los que ocasionan el mal olor, son los que ocasionan los gusanos, que todo el mundo, obviamente a todos nos causan rechazo. Si nosotros en nuestra bolsa, digamos, reciclamos, separamos para reciclaje, hacemos compost, lo que vayamos a mandar a la disposición final va a ser mínimo. Entonces, el ahorro, la valorización tiene un impacto ambiental y social tan grande
que yo los exhorto a todos los que están hoy, que no sé cuántos han sido, a que den el paso y hagan su compost. Ya los que estaban haciendo su compost, los felicito y les digo que sigan adelante.